Bueno, habíamos visto los tipos de nodos y ahora vamos a ver cómo se plantean las ecuaciones del flujo de cargas. Primero que nada, la potencia inyectada en un nodo es igual a la diferencia de la potencia generada y la demanda. Si restamos generación menos demanda, nos quedaría potencia inyectada, ¿verdad? Entonces de aquí sale una convención de signos. Si la potencia inyectada es positiva, o sea, la generación es mayor que la demanda, entonces efectivamente el flujo entra al nodo, ¿verdad? Es un flujo entrante al nodo. Al ser un flujo entrante, los otros flujos que salen desde el 1 hasta las n líneas conectadas acá, pues uno pensaría que podrían ser salientes, todos, pero podría ser que más de alguno de estos cambie de signo. O sea, diga, uy, perdón, acá, generación menos de demanda, inyectada positiva, les decía, si generación es mayor que demanda, entonces inyección es positiva. Y uno pensaría que todos los flujos son salientes hacia las líneas, pero podría darse que no, podría darse que algún flujo de estos se invierta y los otros sí sean salientes. Se puede dar de todo. Entonces, la otra opción es que demanda es mayor que generación. Entonces, el flujo es negativo, lo que quiere decir que esta flecha se invierte en este sentido y los flujos salientes de los nodos se consideran negativos. Los flujos salientes negativos. Entonces se trata de una sumatoria algebraica, como lo habíamos visto en circuitos. Ustedes lo vieron en circuito. Este flujo entrante positivo menos SI1 menos este, menos este, todo eso es igual a cero. Los flujos salientes son negativos. Esto es negativo más este positivo debe ser cero todo. Ok, lo mismo acá, o sea, bueno, generación menos carga inyectada. Esta es inyección. Inyectado es igual a la sumatoria de todos los flujos que van del nodo I al N. Y el signo depende de si entra o sale del bus. El inyectado también lo podemos encontrar como el voltaje en el nodo I por la corriente conjugada y sub I conjugado, que sería esta corriente entrante aquí. BI por I sub I conjugado nos daría la P inyectada y la Q inyectada, que sería también igual a la diferencia de generación menos demanda. Si en el nodo no hay generación, todo es carga y por lo tanto menos SDI es la potencia inyectada. No hay carga, solo hay generación, entonces esto es cero y solo la potencia inyectada generada es la inyectada.
Bien, entonces miren, al final recuerdan ustedes el sistema de ecuaciones lineales, matriz de admitancia por vectores conectadas. La admitancia en sí tiene una que se puede descomponer en su magnitud y su ángulo, ¿verdad? Y a su vez se puede descomponer en magnitud por coseno del ángulo más j de magnitud seno del ángulo. Y luego se puede componer en una parte real, una conductancia y una susceptancia, ¿verdad? Y el voltaje inyectado también puede descomponerse en forma polar, magnitud y ángulo, y también puede descomponerse en forma rectangular, como se muestra acá, ¿verdad? Al final, el vector de corrientes inyectadas es igual a la magnitud de la matriz de admitancia por el vector de voltajes, y que matemáticamente se representan como la sumatoria de los n igual 1 a n nodos conectados de y y n en el voltaje n, hasta para que el iésimo nodo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Si nosotros sustituimos I inyectada, bueno, vamos a ver, la S inyectada es igual generado menos demanda. Y aquí está la inyección. Entonces ahora vamos a sacar el conjugado de la corriente, B por I conjugado. Conjugamos ambos lados, nos quedaría el conjugado PI menos JQI, BI conjugado, y ahora la corriente ya no estaría conjugada. Entonces puedo representarla como la tenía aquí atrás, como esta sumatoria, y la introduzco a la ecuación. Y nos quedaría entonces que lo inyectado sería igual al sumatorio de n igual 1 a n de los productos de la magnitud de la admitancia, magnitud del voltaje n, magnitud del voltaje I, y el ángulo sería el ángulo de la matriz de admitancia, del parámetro de admitancia, más el ángulo del voltaje n, menos el ángulo del voltaje I. Y entonces podríamos representar en forma polar las ecuaciones de flujos de potencia. Para la parte real sería el coseno de todos estos ángulos, la sumatoria del producto de las tres magnitudes, coseno de ese ángulo. Y para la parte imaginaria sería el negativo del seno de todos estos, de este ángulo. Ahora, estas ecuaciones son muy no lineales. Es un sistema no lineal de ecuación. Diferencia es este. Este sí es un sistema lineal de ecuación. Pero el que sigue no. Este es un sistema no lineal. ¿Por qué? Porque primero hay productos de voltajes. Y luego hay cosenos y senos que son funciones no lineales. Otra forma de poder expresarlo es que yo haga que esta admitancia sea igual a sus componentes reales e imaginarias, y luego hago el producto del conjugado del voltaje por el voltaje n, quedan las magnitudes de los voltajes, delta n menos delta i. Luego descompongo esto en su parte real e imaginaria y tengo el producto de dos números complejos, que al hacerlo me quedaría ya que la potencia inyectada es el producto de las magnitudes de las tensiones, sumatorio n igual 1 a n, de la conductancia, coseno de la diferencia de ángulos de los voltajes, menos la susectancia, seno de los ángulos de las diferencias de los ángulos. Y la potencia reactiva sería el negativo y nos quedaría la conductancia por un lado y la susectancia por otro. ¿Qué pasa? Que cuando
cuando hay diferencias de los voltajes, por supuesto, entonces aparecen obviamente partes reales, cosenos con valores y senos también con valores. Aquí no hay ningún J, entonces la potencia activa y la reactiva, ambas tienen esto, ¿verdad? Aportes de senos y de cosenos. Entonces cada nodo genera dos ecuaciones, P y Q, que se calculan, y 4 incógnitas. Ojo, ¿cuáles son las incógnitas? Los voltajes en sus magnitudes y los ángulos, ¿verdad? Pero depende del tipo de nodo. Tenemos que especificar dos variables, porque tampoco conocemos los reactivos inyectados. Pero fíjense bien, si el nodo es PQ, estas dos variables se conocen, una carga, por ejemplo, un nodo de carga, y desconozco entonces las magnitudes y los ángulos, ¿verdad? Pero yo tengo estas variables conocidas. ¿Ok? Si el nodo es PB, entonces conozco la magnitud de una de los voltajes, de esta magnitud la conozco. Conozco la potencia activa, elimino esta ecuación, porque el reactivo yo no lo conozco, porque es PB. Entonces acá tendría una ecuación y dos incógnitas, porque tendría incógnita el voltaje N y incógnita los ángulos delta N, delta I. Una ecuación y tres incógnitas tendría más bien, porque el ángulo del voltaje I no se conoce, solo la magnitud. Y conozco la potencia activa. Una ecuación, tres incógnitas. Y si es PQ, dos ecuaciones, cuatro incógnitas. Ok, entonces, para calcular el balance de potencia activa y reactiva, nosotros lo hacemos igualitos. El inyectado, PI calculado, es igual a la generación menos la demanda, y es igual a la sumatoria de todas las potencias activas que salen o entran al nodo. Y lo mismo acá, el QI igual al QI calculado, el inyectado sería el generado menos la demanda, igual a la sumatoria de todos los reactivos que salen del nodo. O sea, los dos tienen flujos, o sea, tanto la P y la Q tienen flujos de potencia independientes que se pueden tratar de forma separada, por decirlo así, a la hora de plantearlo, pero no porque a la hora de resolverlo ocupamos resolver todos los sistemas de ecuaciones para encontrar los voltajes y los ángulos. Pero sí sus flujos se pueden separar. Los flujos de activo y los flujos de reactivo. Y aquí hay un valor programado, o sea, yo sé cuánto vale la generación y cuánto vale la demanda, entonces aquí debe haber un valor programado. Un valor que yo tengo que obtenerlo. Entonces, cada iteración del flujo yo voy calculando el inyectado calculado y hasta que esto sea igual al programado, entonces el flujo ha convergido, converge. Hasta que el calculado es igual al programado. Entonces, en cada iteración, el programado y el calculado, y al final, cuando esto es menor o igual a un épsilon, delta P y delta Q en cada nodo es igual a un épsilon bastante cercano a cero, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 3, con una precisión de 3 cifras decimales, 1 por 10 a la menos 4, precisión de 4 cifras decimales, 1 por 10 a la menos 5, precisión de 5 cifras.
hasta que el programado es igual al calculado, entonces, o con una diferencia menor o igual a un épsilon, entonces nosotros decimos el flujo converge, ¿verdad? Y una vez que el flujo converge, eh, entonces ya pasan a ser las magnitudes, empiezo a ver las magnitudes de los voltajes y los ángulos que son la solución del flujo, ¿va? Si no hay ni generación y tampoco carga, entonces el inyectado es igual a cero y se dice que el nodo es un nodo de tránsito. Es decir, en un nodo de tránsito no hay generación ni demanda, simplemente las potencias que entran salen, ¿verdad? Es un nodo de transmisión, por decir así. Entonces, en los nodos PQ, donde hay carga, ¿verdad? Potencia activa y reactiva especificados, entonces el valor programado es igual a menos la demanda y el reactivo programado menos el reactivo de demanda. En los nodos PB, donde se especifica la P y el voltaje y la magnitud de la tensión, con nodos de generación, entonces el voltaje programado es igual al voltaje siempre en todo momento y la potencia programada siempre va a ser igual a la diferencia de generación menos carga. Potencia constante y tensión constante, según el nodo que sea. Y en la barra slack es la barra de compensación en donde al final se suma todos los flujos de potencia activa y se hace generación menos demanda, y eso es igual, sumatorio de toda la generación menos sumatorio de toda la demanda nos dan las pérdidas de potencia, que es igual a la sumatoria de todas las inyecciones, ¿verdad? Entonces el nodo de slack va a ser el que haga que las ecuaciones converjan, el que toma el balance sobrante o el excedente o el déficit, ¿verdad? Y una barra de generación se toma como la barra oscilante porque un generador sí lo puedo mover en su potencia activa y su resistencia reactiva para que satisfaga el flujo de carga. Entonces, fíjense, en general, ¿cuáles son las dimensiones de un problema de flujo de cargas? Un nodo slack, NG nodos de generación que los asumimos PB todos son PB. En el nodo slack especifico el voltaje y el ángulo, que es 0 grados el ángulo y la magnitud 1, lo que yo quiera, 1,02, 1,03, dependiendo. Y luego los restantes nodos son PQs. N menos número de nodos de generación menos el slack. Todos estos son los nodos PQs. Pueden tener carga, pueden ser de tránsito. Los nodos de tránsito son PQs. Inyectado igual a C. Entonces, cuando sumamos todo esto, NG se cancela con NG, 1 se cancela con 1 y nos queda N el número total del nodo. ¿Cuántas cantidades se especifican? Bueno, especificamos 2 por cada nodo, PQ, PB y slack. Entonces 2N sería las cantidades especificadas. El número de ecuaciones, el slack no tiene. El al ser PB solo es una ecuación, la ecuación de potencia activa, o sea, NG ecuaciones. Y los PQ sí tienen dos ecuaciones por nodo, entonces 2 por N menos NG menos 1. Entonces, cuando sumamos el número de ecuaciones acá, 2N menos 2NG más NG, nos queda que el número de ecuaciones sería 2N menos el número de generadores menos 2. Y el número de variables. ¿Cuáles son mis variables? 0 variables en el slack. Y el nodo de generación tiene la variable ángulo.
variable, el ángulo del voltaje. Por lo tanto, hay ng variables, solo el ángulo es variable. Y en los demás son dos veces, porque es el voltaje, magnitud y el ángulo. N menos ng menos 1. Entonces, cuando sumamos esto, nos queda igual número de variables e igual número de ecuaciones. Es decir, que los nodos PV solo tienen una variable, que es el ángulo. Y los nodos PQ tienen dos variables, que es la magnitud y el ángulo. Entonces el sistema cuadra en un sistema no lineal de esta, ¿verdad? Para un sistema de n nodos. Entonces, por ejemplo, acá se da un caso, supongamos que tenemos 9 barras, un nodo de 9 barras. Entonces, ¿cuántas serían las cantidades especificadas? 18, 9 por 2, 18. Y que de ahí 3 generadores. 3 generadores. Este es el ejemplo del Power Word Simulator. 3 generadores. Entonces, ¿cuántas ecuaciones vamos a resolver? 2 por 18, 36, menos, a ver, 2 por 9, 9 barras, 9 por 2, 18, menos número de generadores 3, 15, menos 2, y nos quedaría 13 ecuaciones. Y la variable es igual, 13. Entonces, un sistema de 13 por 13, el sistemita que tenemos nosotros en el Power Word Simulator que yo les mandé, es un sistema de 13 por 13, aplicando estas fórmulas. Y aquí está, digamos, cómo se constituiría los 3 nodos de generación, los otros nodos y el nodo slack, el nodo 1. ¿Va? Y aquí están las variables, número de ecuaciones disponibles por cada nodo PQ, 2, por cada nodo PV, 1, la potencia activa, y las variables, el ángulo en los nodos PV y magnitudes y ángulos en los nodos PQ. Así es como podríamos representar el problema del ejemplo que está dado. Bueno, este sistema, por ejemplo, miren, es más pequeño, tiene 3 nodos y 2 generadores. Y este se toma como el nodo slack. Entonces, a la larga, este sistema lo que en realidad tiene son dos nodos en realidad. Y este es PV, que es generador. Entonces aquí sale una ecuación y aquí salen 2 ecuaciones. Entonces esto es un sistema de 3 ecuaciones y de 3 incógnitas, ¿verdad? 3 ecuaciones, 3 incógnitas. La matriz de admitancia de este sistema es esta que se muestra acá, de 3 por 3. Y luego, aquí están las variables desconocidas, ¿verdad? En los barras PQ, el voltaje en el nodo 2, y el ángulo es desconocido, y aquí solo el ángulo en el nodo 3.
Aquí el ángulo del nodo 3. Y aquí voltaje y ángulo en el nodo 2. Y el slack se da V1 y delta 1. Para el nodo PB, una ecuación de potencia activa. Y para el nodo PQ, dos ecuaciones, una de activa y una de reactiva. Sistema de 3 por 3. Ok. Ahora, estas dijimos que eran las ecuaciones generales de flujos de potencia. Programado igual a calculado, menos la diferencia de ambos igual, menor o igual a un épsilon. En los nodos PQ de carga, programado igual a menos carga. Y en los nodos PB, generación menos demanda y el voltaje. Entonces, para ese caso de tres nodos, 3 por 3, fíjense que el P, la ecuación de potencia activa, la P2, se plantea acá, es esta, la P3 es esta, la potencia del nodo 3 inyectada, y el reactivo en el nodo 2 sería este. Entonces tenemos estas tres ecuaciones y las tres incógnitas. Y estas ecuaciones de flujo de carga son las que tiene que resolver el algoritmo del programa, de cualquier programa que resuelva flujo de cargas, ¿verdad? Ahora, la pregunta que yo les pregunto a ustedes, ¿por qué tiene que ser no lineal? ¿Por qué tenemos que llegar a esta no linealidad si nosotros tenemos esto que es lineal? Es Quiero que ustedes me digan por qué. A ver, alguien. A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien? Bueno,
Miren, miren, no se puede este sistema lineal porque las corrientes no se conocen. Las corrientes al final, como las íbamos viendo, son esta corriente yo la podría expresar como la P inyectada sobre el voltaje conjugado. Entonces, yo puedo conocer las inyecciones de los nodos de generación PQ, de los nodos de generación y de demanda. Puedo conocer esto, pero yo no conozco el voltaje. Entonces, desde el momento en que yo lo paso a dividir aquí y después de ponerlo en dividiendo el voltaje, lo represento aquí como PI menos QI, P1 menos JQ1 sobre B1 y P2 menos JQ2 sobre B2, ya es no lineal. Ya es no lineal porque estoy poniendo a dividir aquí un voltaje. Estoy metiendo una variable acá. Las corrientes inyectadas no se conocen. No se conoce cuánto es la corriente inyectada. Yo solo conozco potencias. Solo conozco las inyecciones de potencia. Y por lo tanto no conozco, si conozco potencias y voltajes, yo sí puedo tener corrientes, pero si no conozco voltajes, entonces no puedo tener corrientes, aunque conozca las potencias. Y cuando yo ya planteo las potencias, ya queda no lineal. Entonces, por esa razón, el flujo de cargas nunca puede ser lineal debido a que nosotros no conocemos las corrientes al no conocer los voltajes. Ahora los métodos de solución pueden ser los que vamos a ver nosotros acá en la clase, el de Gauss-Seidel y el de Newton-Raphson. Algunos de desacoplamiento rápido y flujos de DC. Y aquí están las bibliografías donde ustedes pueden ver eh, lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que se resume en este material. No sé si alguien tiene alguna pregunta o está claro. Vamos a empezar a ver un ratito lo que es Gauss-Seidel. ¿Cuál es el fundamento del método de Gauss-Seidel? Bueno, solo se puede resolver flujos de carga con computadoras, ¿verdad? Y sí podemos resolverlos manualmente, pero tomaría
bastante tiempo y lo vamos a ver cuando lo hagamos nosotros con algunos ejemplos y ejercicios. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos un polinomio con cubo, x cubo, ¿verdad? Una función g de x, que es la que miran acá. Entonces, supongamos que yo escoja un punto inicial para resolución de, digamos, tengo este y tengo la ecuación, la siguiente ecuación, y igual a x, que es la recta, ¿verdad? Que está acá. Entonces, sucede que las intersecciones de ambas gráficas serían la solución, las raíces del sistema de ecuaciones, que sería acá en x igual a 4 y el otro queda en x igual a 1. Son las soluciones, 1 y 4. Escogemos el punto inicial 2, acá. Supónganse que nos vamos hacia la derecha. Entonces podemos ir escogiendo, para 2 existe este valor de g, doy un incremento, actualizo el x, un delta x, luego vuelvo a calcular g, hago otro delta x, vuelvo a calcular g y así voy moviéndome hasta que el delta x tiende a 0. Entonces yo llegaría a la solución x igual a 4. Y aquí están los pasos que se van haciendo. Se va actualizando el valor de x hasta que en 8 iteraciones llegamos a 4. 8 iteraciones. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy hacia la izquierda en un delta x negativo? Entonces yo iría y llegaría a esta solución. Entonces, en resolución de flujo de potencia pueden haber varias soluciones de flujo de potencia. Y depende del punto inicial que yo tome y la dirección que yo escoja moverme. Imagínense que hubiera tomado un punto inicial 4.5 acá. Hacia la derecha nunca llegaría a nada, divergería el flujo, pero hacia la izquierda llegaría a esta solución. O lo mismo que llegue acá y me vaya a la derecha, a la izquierda no hay solución. Entonces todo depende del punto inicial y la dirección que se escoja. Esto es fácil mirarlo en dos variables, pero no en más. Ya cuando hay más de dos variables, la cosa se complica. Entonces, el método de Gauss consiste en tener estas tres ecuaciones, por ejemplo, no lineales, que estas sí obviamente serían las corrientes, los voltajes y las matrices de admitancias. Entonces, yo despejaría para la primera variable haciendo el cociente, haciendo esta resta. Se resta y se pasa a dividir este. Luego hacemos lo mismo acá y acá.
¿Qué sucede? Que yo puedo ir, por ejemplo, encuentro la primera variable x1 con los valores iniciales de x2 y x3. Pero este que encontré, yo lo puedo sustituir en en el siguiente paso para acelerar la convergencia, de manera que ya la x2 la encuentro con la anterior y con el valor inicial de x3. Y luego, para encontrar x3, sustituyo estos dos acá. Y los valores iniciales que podría escoger sería el coeficiente b entre la diagonal principal. Puedo tomar un criterio como este. Y luego, para acelerar la convergencia, yo puedo decir que el x de la iteración que encontré es igual a la iteración anterior, más un alfa menos por el delta x. Alfa varía entre 1 a 1.8, puede ser, ¿verdad? Para todos los valores de i. Entonces, el método de Gauss-Seidel son procedimientos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Entonces implican que vamos a encontrar a x como una función de g y en forma iterativa vamos a irla resolviendo en función de la iteración anterior y los nuevos valores. Entonces los valores usados en Gauss-Seidel son usados inmediatamente, aunque ni siquiera se haya terminado la iteración, como les dije antes. Eso hace que sea más rápido la convergencia, un Gauss-Seidel con actualización de variables. ¿Cómo lo aplicamos al flujo de potencia? Bueno, lo hacemos, las admitancias de barra usamos coordenadas rectangulares hasta que la diferencia de las tensiones en las barras sean muy pequeñas. Entonces, tomo lo que sería la ecuación de corriente de la matriz de admitancia, que está acá, expresada, ¿verdad? Esta es la ecuación de corriente de la matriz de admitancia para la yésima corriente, que se puede expresar de esta forma, ¿verdad? Yésimo nodo, y aquí están todas las admitancias y los voltajes que colindan con él. Entonces el inyectado es igual al conjugado sobre el voltaje conjugado. Habíamos visto la corriente inyectada. Entonces aquí es donde les decía, puedo sustituir esto en vez de la corriente, pero esto ya no es una ecuación lineal, sino que se convierte en una ecuación no lineal porque yo estoy dividiendo entre el voltaje I conjugado acá. Pero esta es la formulación matemática del flujo de potencia no lineal que se debe resolver en Gauss-Seidel. Esta es la expresión general. Entonces despejamos para el voltaje I de esta ecuación pasando a sumar este término y dividiendo esta sumatoria, despejamos para esta variable. Nos quedaría entonces esta ecuación, que es la ecuación iterativa que se resuelve con Gauss-Seidel. Es decir, yo voy a tomar el valor el valor inicial o el valor de la iteración K para encontrar el valor de la iteración K más 1. ¿Verdad? Y los valores programados ya sabemos que son los valores conocidos del nodo. Para todo J diferente de I.
Bien. Pasamos este a multiplicar acá. Y sacamos la parte real para la potencia activa. Y pasamos este a multiplicar acá. Y cambiamos el signo. Y tomamos la parte imaginaria para la potencia reactiva. Ya sabemos que la matriz de admitancia, el elemento diagonal es la sumatoria de todas las admitancias que llegan ahí. Por lo tanto, podemos sustituir el denominador por el parámetro de la matriz de admitancia y los otros menos y y j son el parámetro de la matriz de admitancia y. Entonces cambiaríamos el signo. En vez de menos acá, en vez de más, perdón, acá, se pone menos. Esa es la diferencia y yo tomo el parámetro de la matriz de admitancia. Y esta es la ecuación que podemos usar con los parámetros de la matriz de admitancia, si la conocemos. Y esta es la ecuación que se puede usar con las admitancias nodales. Entonces, ojo, que son dos cosas distintas. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto que está acá dice que, bueno, nos vamos a quedar aquí porque ya son las 10:04. Y pues no quiero seguir retrasando acá ya, que todavía queda bastante por ver aquí. Entonces, no quiero pasar a la carrera estos slides que son bien importantes. Bien, entonces nos quedamos acá. Nos vemos en la clase que sigue. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Feliz día.